Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana, para los que no me conocéis todavía, y hoy hace calorcito de nuevo, por eso hemos venido a una preciosísima playa de la población que se llama El Albir, aquí en la Comunidad Valenciana, y hoy os traigo un vídeo súper especial. Además es algo que me habéis estado preguntando muchos y os voy a comentar cómo es comprar una vivienda aquí en España siendo extranjero e inmigrante. Realmente es algo que hace surgir muchísimas dudas, porque aunque hay diferentes páginas web, no ponen ejemplos concretos o lo dicen de una forma demasiado técnica y gente pues obviamente no lo entiende todo. Al igual que me pasaba a mí, de hecho os voy a comentar más, en nuestro canal familiar lo veréis poquito a poco en los blogs. Nuestra idea es comprarnos nuestra primera casa, nuestra vivienda habitual aquí. De momento estamos de alquiler, así que poco a poco estuve indagando y mirando cómo es todo ese proceso de compra-venta. Además de decir que he trabajado en un par de inmobiliarias aquí en la zona, he colaborado con algunas, por lo tanto tengo, digamos, bastante idea ya sobre el tema. De primeras, así de buenas a primeras, parece que es un trámite súper laborioso, que es muy largo, que es muy complicado de entender, pero realmente no es del todo cierto. Vamos a intentar hablar primero sobre cuánto se tarda en adquirir una vivienda aquí en el país. De ello dependen de muchísimos factores. Lo primero, por ejemplo, es en buscar una vivienda. ¿Cuánto tardaréis en buscar una vivienda ideal para vuestra familia? Algunos tardan un par de días, una semana, otros tardan 3 meses, otros un año. Por lo tanto, tenéis que tenerlo en cuenta y empezar a buscar con bastante antelación. Además, la compra en sí puede durar pues unas 2-3 semanas desde que iniciáis el proceso, siempre y cuando sea algo súper sencillo y dispongáis de todo el dinero en metal, o sea que tengáis ese dinero, que no tengáis que pedir ningún tipo de hipoteca. Y en el caso de que sea una hipoteca, pues obviamente se va a retrasar todavía unas cuantas semanitas o un mes, un par de meses más que estos 2-3 meses iniciales, que es cuando todo, como si fuera todo muy fácil. La hipoteca suma unas cuantas semanitas. De hecho, después os voy a contar que es súper complicado, que nada más llegar aquí a España es prácticamente imposible que os den una hipoteca aquí en el país, a no ser que hayan unos ciertos requisitos que podáis cumplir. Y ahora vamos a empezar sobre qué es lo primero que tenéis que hacer. Imaginad, queréis veniros aquí a España y ¿por dónde empezáis? Pues obviamente estudiar la zona, mirad todas las localidades, etcétera. Pero lo primero, por el tema de papeleo, es conseguir el NIE. El NIE, no nos confundamos, el NIE no es lo mismo que el TIA, ¿vale? Yo cuando me mudé aquí pensé que era exactamente lo mismo, pero el NIE es el número de identidad de extranjero que se da a todos los extranjeros que vienen aquí al país. Pero este número puede ser diferente según vuestra intención, digamos, aquí en España. A ver si nos va a llevar el agua. Esperemos que no, pero sería divertido para el vídeo también. El NIE hay de varios tipos, lo tengo todo aquí anotado, no os preocupéis. Primero es no residente. El NIE se puede solicitar como un no residente. Esto significa que no va a vivir aquí y es una persona extracomunitaria, que no es de Unión Europea. Eso es solamente para comprar una vivienda como algo, pues, como una vivienda vacacional o como algo que queréis destinar para ingresos extra, para alquilarlo, digamos, durante todo el año. Después está el NIE de residentes como tal. Esto es si vais a estar aquí en el país más de 183 días al año. En este caso os consideráis como residente, por lo tanto este es el tipo de NIE que tendréis que solicitar. Y el NIE temporal solo es válido para la gente de Unión Europea, si van a venir aquí solamente para realizar la compraventa y se acabó, y después se van de vuelta a su país, y esto será como una vivienda de renta, de alquiler vacacional, o lo tienen aquí como inversión para luego venderlo en el futuro, yo que sé, para reformarlo y revenderlo, por ejemplo. Entonces hay diferentes tipos de NIE. Para recibirlo es súper sencillo, tampoco os piden muchas cosas, simplemente saber cuál de estos va a ser, y os dan una hoja de formato A4 donde os pondrán ese número de NIE. Ya está, ese NIE no significa que tenéis el derecho de residir aquí como tal, no es un permiso de residencia con derecho de trabajo ni nada por el estilo. Simplemente es el número que se os asigna, que es el mismo número para toda la vida mientras que estén aquí. Está como
apegado, cerrado bajo vuestro nombre. Nadie más va a poder tener ese número, incluso si salgáis del país. Y después de que obtengáis este NIE, se puede obtener por varias vías. Si no sabéis cómo hacerlo, yo siempre recomiendo hacerlo con abogados de extranjería. De hecho, sabéis que yo colaboro con los estupendos asesores de asesoría para inmigrantes. De hecho, es una sorpresa, era una sorpresa, pero ahora ya no, ahora os lo voy a desvelar. Este próximo miércoles vamos a hacer el primer directo. No. Casi. El primer directo en vivo, además, con la fundadora de Asesoría para Inmigrantes, una persona estupenda, además es una abogada especialista y vais a poder hacer todas vuestras preguntas en este mismo directo. La hora está por confirmar todavía, pero pronto la tendréis en las siguientes noticias o en nuestra comunidad aquí en el canal. Así que suscribáis si todavía no lo estáis. Y podéis hacerlo con abogado de extranjería, podéis solicitarlo a través del consulado o directamente ya estando aquí en España. Pero si lo hacéis un poco antes, mejor que mejor. Lo segundo que hay que hacer es abrir una cuenta bancaria. No siempre es fácil. Los bancos realmente no tienen derecho a poner tantas trabas como están poniendo y tantos obstáculos como están poniendo ahora mismo. Muchas personas, sobre todo extracomunitarias, tienen muchísimas dificultades a la hora de abrir aquí una cuenta, al no ser que quieran poner una cantidad importante de dinero a esa cuenta, ¿vale? Solo si los bancos lo ven, entonces dicen que sí, pero hay ciertos bancos que no les gusta que extranjeros no comunitarios abran las cuentas y les piden demasiada documentación para que esto se pueda hacer. Pero si decís que tenéis intención de comprar una casa y además pongáis dinero a esa cuenta como tal o hagáis una transferencia, no suele haber ningún tipo de problema. Hay muchísimos bancos en los que se puede abrir aquí cuentas tipo BBVA, Santander, Sabadell, La Caixa, no sé qué más hay, Banca March, Cajamar, Bankinter, ING. O sea, hay un montón de bancos que según vuestras preferencias y necesidades personales se puede abrir. Además, esta cuenta la vais a necesitar para hacer operaciones de compraventa. Esta cuenta la vais a necesitar para domiciliar vuestros recibos, porque tiene que ser un banco español, de aquí, un banco nacional, para domiciliar recibos de agua, de luz, de gas, de impuesto de basura, impuesto del IBI, que es impuesto de bienes inmuebles que tendréis que pagar de forma anual por tener una propiedad aquí, un bien aquí en España. Por lo tanto, es necesario tener una cuenta bancaria, las cosas como son. Además, cifras tan grandes de dinero no se pueden mover en efectivo, se tiene que hacer a través de transferencia bancaria. Después de abrir aquí una cuenta bancaria, lo siguiente que tendréis que hacer es encontrar a un buen agente inmobiliario o encontrar a una persona que os pueda guiar, que os pueda decir qué zonas son buenas, qué zonas no son tan buenas. Incluso hay, por ejemplo, personas que ofrecen como intermediario entre vosotros y la agencia inmobiliaria, que son los que os hacen tours por diferentes zonas. De hecho, yo también estoy ofreciendo en mi página web nueva, que pronto se va a abrir. De hecho, la estoy cambiando. No solo serán tours privados, sino también diferentes ofertas sobre tours inmobiliarios por toda la zona, para que podáis conocer qué zona es buena, qué no tanto, realmente contaros toda la verdad sobre dónde es mejor no meterse, digamos, en qué barrios es mejor no ir, según vuestras preferencias personales y de vuestra familia. Por desgracia, hay muchas agencias inmobiliarias que lo más importante para ellos es vender, y cuanto más mejor, y no cuentan siempre toda la verdad sobre una zona concreta, por ejemplo, o sobre algunos problemas que hay en este edificio, o pues algo que deberíais saber pero que realmente no se cuenta. Aparte de eso, lo siguiente prácticamente es saber cómo se va a hacer, si va a ser con el dinero o con hipoteca. Y aquí es donde las cosas se complican un poquito, digámoslo así, ¿no? Lo primero, por ejemplo, es que si se compra con dinero es bastante fácil. Lo tenéis que preparar ciertas cosas cuando imaginad que ya habéis encontrado la propiedad, ¿no? Vais al notario y ya a firmarlo todo. Lo que tendréis que preparar son diferentes cheques, varios, seguramente sean varios. Por ejemplo, un cheque para el propietario, otro para el banco en el caso de que el propietario todavía tenga una hipoteca que no esté pagada del todo. O si tiene, pues yo que sé, alguna deuda con la comunidad o lo que sea, pues se descuenta de este importe de la compra-venta y lo abonáis vosotros con un cheque. Todo se hace con cheque, nada se hace en efectivo.
Así es como funciona aquí. Y en el caso de que sea pues con una hipoteca, de hecho tengo aquí un simulacro de todo lo que tendréis que pagar también de impuestos y todo, así que es un vídeo súper completo hoy. En el caso de que sea con una hipoteca hay que buscar una buena oferta, un buen banco, y aquí viene el asuntillo, ¿no? Anteriormente, antes de la crisis de 2008, por ahí, 2009, las hipotecas se daban de forma súper fácil, la gente se compró un montón de propiedades con hipotecas, la burbuja explotó después y ahora las hipotecas no las dan prácticamente a nadie, sobre todo a extranjeros, a la gente que acaban de emigrar aquí al país, no se le da una hipoteca, al no ser que tenga la igual cantidad de dinero en su cuenta o más que pueda cubrir el importe total de la hipoteca que se va a concedir a esa persona, a conceder a esa persona. Lo segundo es en el caso de que pueda demostrar que tiene esos ingresos, tenga avales, tenga otras propiedades o alguien le pueda avalar, o por ejemplo que pues, son diferentes realmente los motivos, o ingresos estables aquí en el país. Uno de los puntos más importantes, tener ingresos en España como tal, tener trabajo aquí. En el caso de que tengáis aquí un trabajo fijo, es muchísimo más fácil. Sin trabajo, prácticamente está claro que no darán hipoteca aquí a un extranjero con el NIE. Ni siquiera para los nacionales de aquí con el DNI, no todos se lo dan, que vamos a hablar ya de nosotros, ¿no? El otro asunto que he preguntado yo en el banco es que si se puede sumar puntos como a favor de que os concedan una hipoteca. Y me han comentado de que sí, en el caso de que contratéis varios productos asociados a la futura hipoteca, en el caso de que tengáis con ellos un seguro de salud, un seguro de hogar futuro, seguro del coche, etc. Cuantos más productos tengáis, cuanto más vínculo tengáis con este banco, pues mejor para ellos y más facilidades hay para que os concedan esa hipoteca. Aparte de eso, dijeron que comprar acciones de este banco también ayuda bastante a la hora de tomar ese tipo de decisión. Lo que hay que tener es un mínimo realmente cuando compráis, da igual si compráis con una hipoteca o en general, mínimo, si tenéis que comprar con una hipoteca tenéis que tener el 20% del valor de esta propiedad para pagarlo por el tema de impuestos y todo lo demás, que es justo lo que vamos a ver al final de este vídeo. Los no residentes, además, los que no residen aquí, con el NIE de no residente, además pagan el 15% más de la fianza por la propiedad que los residentes, porque obviamente temen a que desaparezcan, no son residentes, nada les vincula al país, así que obviamente pues tendrán que dejar una fianza un poco más grande a la hora de comprar la propiedad. Lo siguiente que os quiero compartir, el punto número 5, es el contrato de reserva. Normalmente no siempre es el caso. Imaginad que ya habéis encontrado vuestra propiedad, ya habéis hablado con la agencia inmobiliaria y queréis señalizarlo. Hay dos contratos que se pueden hacer antes de la compra como tal, es el contrato de reserva y el contrato de arras. El contrato de reserva algunas veces ni siquiera existe, directamente pasan al contrato de arras, según lo que quieran las dos partes, ¿vale? El comprador y el vendedor. El contrato de reserva básicamente puede ser una pequeña señal, pequeña, hablamos de 1.000 euros o 2.000 euros, ¿vale? Porque es una casa, es una propiedad grande, una señal que dejéis solamente para un periodo cortito del tiempo, para que la agencia inmobiliaria, para que la persona responsable de enseñar esta propiedad la quite del mercado a la espera de que vosotros ya finalicéis toda la reserva y que la adquiráis para vosotros mismos. Y el contrato de arras ya es algo más serio, es el primer punto en recibir después vuestras llaves de vuestra propiedad aquí en España. Es un contrato donde ya tenéis que desembolsar una cantidad un poquito más grande de dinero y puede ser, pues suele ser alrededor de un 10% del valor del inmueble. En algunos casos piden un poco menos, en otros un poco más, depende. En la agencia inmobiliaria donde yo he estado trabajando pedían un 10% del valor del inmueble, o sea que eran, pues, digamos, si el inmueble vale 100.000, pues 10.000 euros pedían como para que el contrato de arras pues entre en vigor y que esta vivienda ya como que esté a puntito de traspasarse a vosotros como el nuevo propietario, ¿no? Y firmar todo ante el notario, cambiar toda la documentación y titularidad y todo.
En el caso de que vosotros, en este contrato sobre todo hay una cosa muy importante, y es qué pasa si una de las partes se echa para atrás y no compra o no vende, decide no vender, ¿no? En el caso de que el comprador, vosotros que habéis dejado este señal de 10.000 euros, no queráis seguir o no podáis seguir con esta compraventa, el vendedor, esta persona a la que le habéis entregado el dinero, se queda con este señal, no os la devuelve, ¿vale? Así que tenéis que tener muchísimo cuidado y pensarlo bien. Y en el caso de que sea el vendedor que se eche para atrás, por ejemplo, dice, ay, pues no, de repente yo necesito esa vivienda, voy a seguir viviendo ahí, ¿no? Pasará cualquier cosa y la necesita. No la puede vender ya o no la quiere vender. En este caso, el vendedor está obligado a desembolsaros el doble del dinero que le habéis dejado, o sea que en vez de 10.000 os tendrá que devolver el doble, que son 20.000 euros, o según la cantidad, el doble de lo que le hayáis dejado, vaya. Así que vosotros como que no perdéis el dinero, pero perdéis vuestra futura casa, que a veces es incluso peor. El punto número 7 aquí, 6, el punto número 6. Aquí es la valoración oficial. Solamente es necesaria para las hipotecas si compráis con vuestro dinero en efectivo, o sea que con el dinero que tengáis, no tenéis que pedir crédito ni nada, no es necesario, aunque lo podéis hacer si queréis, pero es tirar el dinero. Y sinceramente, solamente si es una hipoteca necesitaréis una valoración oficial, tasación oficial de la vivienda, para que el banco sepa cuánto dinero vale y de ahí calcule cuánto dinero os tiene que prestar. Y normalmente esa tasación pues son más o menos unos, puede ser 200 euros, 100, 300, dependiendo de la zona donde viváis, porque en diferentes zonas pues los precios varían un poquito aquí en el país. Lo siguiente ya es preparar todos los documentos. Normalmente lo que os tendrán que preparar es la nota simple, son certificados de que la propiedad está libre de cargas, está libre de deudas, que está la comunidad de vecinos pagado al día, que está libre la basura, todo está pagado al día, y si no, tendrán que abonarlo o vosotros lo abonáis y obtengáis así el certificado. La escritura pública, la inspección de la vivienda, si la queréis hacer, etcétera, etcétera. Después se va al notario a firmar directamente todos los papeles y aquí es cuando se da el dinero por las llaves, ¿vale? Aquí es cuando se dan los cheques, aquí es cuando se dan todos los certificados libre de carga, libre de impuestos, o sea que se ha pagado todo, libre de deudas, etcétera. Y aquí es cuando se pone más o menos el punto final a la hora de yo ya como que no hago trato más con esa persona, como que ya se acabó, aunque vosotros después todavía tendréis bastante trabajo por delante, porque que os entreguen las llaves no significa que la cosa ya se haya acabado. Atención, después de obtener las llaves no os podéis relajar, os tenéis que ir al registro de la propiedad o pagar, por ejemplo, al mismo notario que os haga este trámite por vosotros, y en este caso pues obviamente tiene un coste adicional. También hay que cambiar la titularidad de todos los suministros de IBI, de impuestos de bienes inmuebles, de basura, de gas, agua, electricidad, de todo. Hay que cambiar al nuevo propietario y a la nueva cuenta bancaria. Para eso también era necesario, como ya os he comentado. Además, se pagan los siguientes impuestos, atención. El impuesto de transmisiones patrimoniales, que es el ITP, si es de segunda mano. Si es una vivienda de nueva construcción, no hace falta, pero si ya es una vivienda donde anteriormente ha estado viviendo alguien, pues tendréis que pagar este impuesto. Hay una diferencia según una región a otra. En el ejemplo que os enseñaré en breve, os voy a indicar cuánto es aquí en Comunidad Valenciana. También se paga el IVA, el impuesto sobre el valor añadido. Y es para una vivienda nueva, suele ser un 10%, ¿vale? Si es una vivienda que tiene, me parece que son menos de 32 años, en este caso, y si es una vivienda habitual, pagaréis 5%. Si es una vivienda ya, entonces dependiendo un poquito de cuántos años tiene la vivienda y si es una vivienda habitual o no lo es. Por eso ese valor puede diferir un poquito, pero entre un 5 y un 10% tenéis que calcular. También los gastos de la notaría obviamente tendréis que pagar, porque de eso se encarga el comprador de la vivienda prácticamente siempre. Los gastos del registro, que suele ser un 1,5% del valor de la propiedad como tal, del valor de la compra. La tasación, que ya hemos comentado que si es necesaria serán más o menos unos 200 euros. Y los honorarios del abogado, aparte de los gastos de la notaría.
que será más o menos un 1% del valor del inmueble. También hay muchas inmobiliarias que ofrecen ese tipo de pack, digamos, que lo incluyen todo, ayudan con todas las gestiones y en la mayoría de los casos no son abogados, pero ya como que han estado acostumbrados a hacer todos esos trámites y lo ofrecen como un extra. Y ahora, aparte de todo esto, tenéis que saber que existe el otro visado, el visado Golden se llama, y es un visado que automáticamente os da un derecho, digamos, a obtener incluso el permiso de residencia que os permite trabajar y residir aquí en España por un periodo de 2 años prolongable después al comprar una vivienda, pero solamente si os gastáis 500.000 euros o más. Y no todo el mundo tiene este dinero, pero ese tipo de compra de vivienda con permiso incluido existe aquí en España. Y ahora bien, vamos con un ejemplo. ¿Qué pasa si queréis compraros un piso, una casa, una vivienda aquí en Comunidad Valenciana, provincia de Alicante, Castellón o Valencia, por ejemplo, 100.000 euros? Tenéis aquí las cifras en la pantalla. Ponemos 100.000 euros vale la vivienda. De ahí tendréis que pagar de impuestos el IVA, pongamos que es un 5%, que es una vivienda habitual y es menor de 32 años de antigüedad, que ya son 5.000 euros, ¿vale? Aparte. El impuesto que hemos comentado, que es entre 8 y un 10%, pongamos que es un 10, pongamos el máximo, vamos a tirar por lo alto, ¿vale? Que es otros 10.000 euros. El notario cobra entre 300 y 500 euros más o menos, que es como un 0,2 o 0,5% del valor de la propiedad, suele rondar, ¿vale? Pero pongamos que son 300 o 500. Registro de la propiedad, que es 1.500 euros en este caso, que es 1,5%. Después tenemos la tasación, que son 200 euros, que puede ser o no, dependiendo si pedís con hipoteca o no. Y el abogado son más o menos 1.000 euros por ahí. Así que en total son 18.200 euros, que es un 18,2% del valor de la propiedad. Por ese mismo motivo, muchos dicen que para entrar en una hipoteca tenéis que tener este dinero mínimo, el 20%, para cubrir los gastos que conlleva comprar una vivienda, tramitar todos los cambios de titularidad y todo lo demás. Aquí está el 20%. Y no nos olvidemos que muchas agencias piden comisiones de agencia también por venderos una vivienda. Algunos la cobran solamente al vendedor y vosotros no pagáis nada. Otros la cobran a los dos, que es entonces lo peor, porque es que sangran a uno, sangran al otro y se quedan con el doble. Normalmente ni comprador ni vendedor lo saben tan siquiera. Hay esas prácticas, no muchas agencias lo hacen, pero las he llegado a conocer. Pero normalmente es el, digamos, vendedor que tiene ese cargo en él de pagar la comisión, los honorarios de la agencia inmobiliaria. Al comprador casi nunca, pero a veces también pasa que le quieren cobrar alguna que otra cosita. Y puede ser entre un 2% hasta un 10%, he llegado a ver. Imaginaros las comisiones que se mueven ahí. Así que esto es lo que realmente es así como funciona, y espero que con este vídeo habéis podido comprenderlo un poquito mejor y saber qué es lo que os espera en el caso de que queráis comprar una vivienda aquí en España siendo extranjero o, que es lo mismo, un inmigrante aquí en España. Gracias por estar con nosotros hoy, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.